Muy bien, retornamos nuevamente. Continuamos con intercambiadores de calor de doble tubo. Bien, los intercambiadores de calor de doble tubo, como en este caso podemos ver aquí intercambiadores de calor, tienen una longitud máxima de 6 pies, más bien de 20 pies. Tienen una longitud máxima de 20 pies o 6 metros. Esta es la longitud máxima que puede tener un intercambiador de calor de doble tubo. ¿Ya? Entonces, 6 metros o 20 pies de longitud. Con este fin, los intercambiadores de calor, si se requieren mayores áreas de transferencia de calor, los intercambiadores de calor pueden estar conectados en serie, como en este caso, mediante un codo en U, se conectan otro intercambiador de calor en serie. Este par de intercambiadores de calor recibe el nombre de horquilla, ¿ya? Pues esto tiene una longitud de 6 metros, esta otra 6 metros, y el par de intercambiadores de calor de doble tubo recibe el nombre de horquilla. Entonces, si yo tengo aquí 6 metros, aquí otros 6 metros, ¿cuál sería la longitud total de una horquilla? 12 metros. 6 más 6, 12 metros. Esta sería la longitud total de una horquilla. O sea, un par de intercambiadores de calor, ¿cierto? Conectados en serie, a este par se llama horquilla. Y la longitud máxima de un intercambiador de calor es 6. 6 más 6, 12 metros. Se pueden instalar varias horquillas, como ustedes ven aquí, ¿cierto? Pero el área máxima no debe ser mayor a 19 metros cuadrados. Lo máximo, el área de transferencia de calor, esto se emplea hasta un máximo de 19 metros cuadrados. Porque hacerlo de mayor área, miren, requiere, o sea, no es muy conveniente. ¿Por qué? Porque tiene una serie de accesorios. Aquí ven, un codo. Y existen pérdidas de energía por fricción en accesorios. Y estos, cuanto más es el número de horquillas, es mayor. Entonces, se recomienda que este tipo de intercambiadores de calor de doble tubo se emplean hasta un máximo de 19 metros cuadrados. Si el área excede los 19 metros cuadrados, es cuando se requieran superficies grandes, más grandes, de transferencia de calor. Estos se obtienen mejor con otro tipo de intercambiadores de calor, como los intercambiadores de calor de coraza y tubos, que vamos a ver posteriormente. Entonces, el área máxima de transferencia de calor que se puede emplear en intercambiador de doble tubo es de 19 metros cuadrados. ¿Está bien? Estos intercambiadores de calor son de construcción sencilla. Es el tipo de intercambiador más sencillo que existe. Porque está formado solo por dos tubos concéntricos. ¿Está bien? Entonces esa es la ventaja. Son los intercambiadores más sencillos. La desventaja de este tipo de intercambiadores de calor es que existen muchas pérdidas en accesorios, ¿ya? Pérdidas de energía. ¿Qué quiere decir? Requiero mayor energía para mover el fluido. Esta es la desventaja. Otra desventaja de este tipo de intercambiador de calor es el mantenimiento de estos intercambiadores de calor, porque desmontarlos, realizar la limpieza, ¿no es cierto? Esto da lugar a altos costos de mantenimiento de este tipo de intercambiadores de calor. La principal ventaja es que este tipo de intercambiadores de calor son los intercambiadores de calor más sencillos de construir. ¿Está bien? Perfecto.
Bien, ahora vamos a pasar a analizar los coeficientes de transferencia de calor. Bien, inicialmente vamos a empezar el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido que fluye por el tubo central. ¿Está bien? Hoy vamos a ver el coeficiente de convección del fluido en el tubo central. Bien, entonces vamos a ver a este fluido que está en el tubo central, el fluido amarillo, si ustedes quieren. Bien, entonces tengo que es el fluido caliente, ¿no? El fluido que está en el tubo central. Tiene una temperatura de entrada y una temperatura de salida. A esa temperatura de entrada y salida se conocen como temperaturas de proceso. El primer paso es hallar las propiedades físicas. Debo hallar las propiedades físicas del fluido en el tubo central. A la temperatura media. A la temperatura. O sea, debo sumar temperatura 1 más temperatura 2 dividido entre 2. A esa temperatura media del fluido caliente que fluye por el tubo central, debo hallar la densidad, la viscosidad, el peso específico, el calor específico, la conductividad térmica del fluido. ¿Está bien? Bien, vamos entonces. Bien, entonces aquí tengo el fluido caliente en el tubo central. Debo hallar la temperatura media de ese fluido. Temperatura media. T mayúscula quiere decir fluido caliente. Su fin dice M media. Temperatura media, que es igual a la temperatura de entrada más temperatura de salida dividido entre 2. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, hallo la temperatura media. A esa temperatura media determino, ¿ya? A esta temperatura media determino las propiedades físicas del fluido. Para el fluido en el tubo central, para el fluido caliente. ¿Alguien dice siempre el fluido caliente está en el tubo central? No. Puede también estar en el anillo. Pero en este caso estoy considerando que el fluido caliente se encuentra en el tubo central. Entonces, hallo, lo primero, hallar la temperatura media. En algunos casos no se conoce la temperatura de salida. Debo hallar, para hallar la temperatura media, debo hallar la temperatura de salida. ¿Y cómo hallo? Mediante esta ecuación. Es de la cantidad de calor que pierde el fluido caliente y esta es la cantidad de calor que gana el fluido frío. Como ambos flujos de calor, el flujo de calor que pierde el fluido caliente es igual al flujo de calor o la ganancia de calor del fluido frío. Ambas ecuaciones de flujo de calor se igualan y se despeja la temperatura 2. Si no se conociera la temperatura de salida, se despeja y tengo la temperatura 2 para hallar la temperatura media. Lo primero es hallar la temperatura media. Bien, con esta temperatura media determino las propiedades físicas del fluido, como son la densidad, peso específico, viscosidad, calor específico, conductividad térmica. Es lo primero. Y además puedo hallar el número de Prandtl también, ya que el número de Prandtl es función solo de propiedades físicas, calor específico, viscosidad, conductividad térmica. Entonces, con esta temperatura media puedo hallar el número de Prandtl. Entonces, tengo ya las temperaturas. ¿Está bien? Bien. Con esto, con esas temperaturas, debo hallar el número de Reynolds para el fluido en el tubo central. Para hallar el número de Reynolds es importante el diámetro interno. Voy a llamar D sub I al diámetro interno del tubo central. Estoy trabajando para
el fluido en el tubo central. La siguiente clase vamos a ver para el fluido en el anillo. Hoy estoy trabajando para este fluido amarillo que en el tubo central. Tengo entonces el diámetro interno de sub I, ¿cierto? Estos diámetros, diámetro interno, diámetro externo del tubo central, los puedo hallar en las tablas del Robert Mott, ¿cierto? Tengo ahí la tabla F1 y F2. Tengo características de tuberías de acero comercial. Los intercambiadores de calor de doble tubo normalmente están construidos de acero comercial. Entonces, de esa tabla puedo hallar el diámetro interno y el diámetro externo del tubo central. Como aquí podemos ver, ¿no es cierto? Diámetro interno y diámetro externo. En algunos problemas, como los problemas que da el Yunus Senkel, transferencia de calor, libro, transferencia de calor de Yunus Senkel, dice pared delgada. No me dan, ¿no es cierto?, el diámetro. Me dicen un tubo de pared delgada. Entonces, ¿qué está indicando cuando el Yunus Senkel, cuando me dice un tubo de pared delgada? Me dice que el tubo central es de pared delgada, ¿no es cierto? ¿Qué me está indicando? Está indicando que el cociente diámetro interno sobre el diámetro externo, este cociente, esa división, es igual a 1. Porque no existe mucha diferencia. Si indicara, mire, estoy siendo explícito, si indicara tubo central de pared delgada, entre mayúsculas delgada, tubo central de pared delgada. Entonces, cuando me indica de esa forma, me dice que como la pared es delgada, entonces el diámetro externo es aproximadamente igual al diámetro interno. Entonces, en esta ecuación que ustedes ven, diámetro interno sobre diámetro externo es igual a 1. Pero si no dice nada, nosotros vamos a sacar el diámetro externo y el diámetro interno, que no va a ser igual a 1. ¿Ya? Bien. Entonces, esa aclaración. Entonces, tengo el diámetro interno. Debo hallar inicialmente el número de Reynolds. Ya está. ¿Qué tengo? Tengo el tubo central. Este sería el tubo central. Esto es el tubo central. Número de Reynolds. Velocidad del fluido en el tubo, ¿cierto? Por el diámetro interno del tubo, la densidad y la viscosidad. Reynolds en el tubo. El subíndice T quiere decir en el tubo central. Puedo hallar el número de Reynolds. Si este número de Reynolds es menor a 2100, el flujo es laminar. ¿Está bien? El flujo es laminar. Perfecto. Eso ya lo vimos en unitarias 1. Bien. Si el flujo es laminar, se emplea esta ecuación para hallar el número de Nusselt. Ya vimos en transferencia de calor por convección, el número de Nusselt me permite hallar el coeficiente H minúscula de transferencia de calor por convección. En este caso, nosotros vamos a hablar de convección forzada. ¿Ya? Convección forzada. En convección forzada entra este número adimensional, el número de Reynolds, ¿ya? Para convección forzada. Para convección natural no se toma en cuenta el Reynolds. O sea, no hay ecuación en convección natural en función del Reynolds. En lugar del Reynolds está el número de Grashof. Pero como en la industria la mayoría de los procesos son convección forzada, que quiero decir que el fluido se mueve mediante una bomba mecánica
entonces la convección es forzada. Es por eso que nosotros vamos a estudiar convección forzada. Les dejo para ustedes como tarea, ¿cierto? La transferencia de convección natural o libre. Y para esto ustedes tienen el texto, transferencia de calor de Juno Sengel, que ya está en la página virtual de la UAGREM. Ustedes lo tienen el texto. Lo único que tienen que hacer es ver. ¿Ya? Bien, eso con complemento. Entonces estamos trabajando con convección forzada. En las ecuaciones de convección forzada incluye el número de Reynolds en convección forzada. En convección natural no incluye, no hay número de Reynolds. En lugar del número de Reynolds en convección natural es el número de Grasov. Bien, pero nosotros estamos estudiando convección forzada. Si el flujo es laminar, esta es la ecuación para hallar el número de Nusselt. Reynolds, Prandtl, diámetro interno del tubo, la longitud del intercambiador de calor. ¿Cuánto dijimos que es la longitud máxima de un intercambiador de calor? 6 metros. Si no me dieran la longitud, aquí voy a asumir 6 metros. ¿Ya? A la 1/3. Viscosidad a la temperatura media. Siempre estamos hablando del fluido en el tubo central. La viscosidad a la temperatura de pared. O sea, a esta temperatura de pared del tubo central debo hallar la viscosidad absoluta del fluido, ¿es cierto?, que fluye por el tubo central. Y la clase anterior vimos 4 ecuaciones para hallar la temperatura de pared del tubo central. Entonces, esas ecuaciones las voy a aplicar para hallar la temperatura del tubo central, y a esa temperatura en tablas hallo la viscosidad del fluido a la temperatura del tubo central. Tengo el NURS, esto para flujo laminar. ¿Qué quiere decir flujo laminar? Velocidad relativamente baja del fluido. Número de Reynolds menor a 2100. Pero como hoy es importante optimizar el tiempo, entonces en la mayoría de los casos el flujo es turbulento. ¿Qué quiere decir? Al reemplazar en el número de Reynolds, obtengo un valor mayor a 4000. Si el Reynolds es mayor a 4000, este Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento para un Reynolds mayor a 4000. Flujo turbulento. Y es más común el flujo turbulento en intercambiadores de calor. Entonces, para flujo turbulento, antes de hallar el número de Nusselt, debo hallar el factor de fricción. Y el factor de fricción se halla de la ecuación de Colebrook. Tengo entonces aquí la ecuación de Colebrook. ¿Está bien? Esta es la ecuación de Colebrook. ¿Está bien? Entonces aquí tengo la rugosidad. ¿Es importante la rugosidad? Sí, la rugosidad. Por ejemplo, una tubería de acero comercial, la rugosidad es 4.6 por 10 a la menos 5 metros. ¿Y de dónde lo obtenemos? De las tablas del Robert Mott, ¿cierto? En unitarias 1. Ya, entonces esta rugosidad lo obtengo con la información de la tubería, ¿de qué es? De acero comercial, de cobre. Bueno, diámetro interno, este es el diámetro interno, el número de Reynolds ya lo obtuve, reemplazo en esta ecuación y debo despejar el factor de fricción, debo hallar el factor de fricción F. Esto solo para flujo turbulento. ¿Bien? Bien, luego reemplazo este factor de fricción en esta ecuación. Ahí está el factor de fricción. Sobre 8, tengo el número de Reynolds, que es mayor a 4000, el número de Prandtl, factor de fricción, Prandtl a la 2/3, y hallo el número de Nusselt
para flujo turbulento. ¿Está bien? Para flujo turbulento. Entonces, lo primero es hallar el Reynolds para elegir la ecuación a emplear. O sea, me refiero, si voy a aplicar esta ecuación, entonces con el Reynolds elijo. Si es menor a 2100, esta. No, es mayor a 4000. No, entonces no es la anterior, es esta, para número de Reynolds mayor a esta ecuación para hallar el número de Nurse. ¿Está bien? Ya tengo el número de Nurse, ya sea para flujo laminar o turbulento. Pero ¿a qué es igual el número de Nurse? El número de Nurse es igual al coeficiente de convección por el diámetro interno del tubo central sobre la conductividad térmica. Entonces tengo, este es el número de Nurse. El número de Nurse, pero ya lo tengo, lo obtuve de esta o de esta relación, ¿cierto? Entonces el Nurse ya lo tengo. La conductividad térmica lo hallé a la temperatura media. Aquí tengo la temperatura media y tengo la conductividad térmica. Ya la conductividad térmica es dato, ¿cierto? El diámetro interno lo obtuve en las tablas del Robert Mott. Aquí tengo diámetro interno y además tengo el diámetro externo, ¿cierto? Entonces tengo ambos diámetros. Entonces dato, el diámetro interno, diámetro externo son datos. Entonces de esta relación voy a despejar el coeficiente de convección en el tubo central. Este es el coeficiente de convección en el tubo central. ¿Está bien? Entonces tengo el coeficiente de convección en el tubo central. Bien. Perfecto. Entonces tengo el coeficiente. Este es el coeficiente de convección y quiere decir interno en el tubo central. ¿Ya? Pero en intercambiadores de calor de doble tubo, los coeficientes deben referirse a la misma área de flujo de calor. ¿Qué quiero decir con esto? A la misma área. Nosotros, en la mayoría de los casos, se toma como base de transferencia de calor el área de la superficie lateral externa. Área, superficie lateral externa del tubo central. Entonces, como esto es el coeficiente en el tubo central, voy a expresar este coeficiente, ¿no es cierto?, sobre, o sea, en base a al área lateral externa del tubo central. Para expresar en base a la superficie lateral externa del tubo central, multiplico por el diámetro interno sobre el diámetro externo del tubo central. ¿Bien? Hago esta operación. Dice coeficiente de transferencia de calor por convección del fluido en el tubo central. Referida, aquí está, a la superficie lateral externa del tubo central. Esto lo hago porque ambos coeficientes de transferencia de calor, tanto para el tubo central como para el anillo que vamos a ver la próxima clase, deben referirse a la misma área de flujo de calor. Y voy a tomar el área, la superficie lateral externa del flujo. ¿Está bien? Por eso hago esta operación. Bien, de esa forma se halla el coeficiente de transferencia de calor por convección forzada para el fluido en el tubo central del intercambiador de calor de doble tubo. ¿Para qué? Para luego esto reemplazar, ¿no es cierto?, en la ecuación U sub 0. Aquí, U sub 0. ¿Qué es U sub 0? Es el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Teórico lo puse en negritas porque es importante aclarar esto, ¿ya? El teórico es cuando el intercambiador de calor
no tiene incrustación. Eso es teórico. Pero un intercambiador de calor en operación siempre se incrusta, tanto en la superficie lateral interna del tubo central como en la superficie lateral externa del tubo central. Pero vamos a empezar hoy por lo teórico y la siguiente clase vamos a ver los coeficientes reales de transferencia de calor. Entonces, para el coeficiente global de transferencia de calor teórico, referida a la superficie lateral externa del tubo central, tengo esta ecuación. Coeficiente de convección, ¿cierto? De transferencia de calor por convección del fluido en el tubo central referida a la superficie lateral externa del tubo central. Esto determinamos el día de hoy. Aquí está con rojo. La siguiente clase vamos a ver el coeficiente de convección en el anillo. Hoy solamente determinamos esto. ¿Está bien? Vamos a ir, no importa, un poco lento, pero lo importante es que se entienda bien. Eso es lo que interesa. ¿Ya? Entonces, hoy determinamos el coeficiente de transferencia de calor por convección del fluido en el tubo central referida a la superficie lateral del tubo central. Esto que está en rojo. ¿Está bien? Bien, y reemplazamos en esta ecuación que es el coeficiente global de transferencia de calor teórico referida a la superficie lateral externa del tubo central. Bien, entonces luego ya trabajamos con la ecuación general de transferencia de calor de Fourier, ¿no? Ecuación general de Fourier en esto. Pero alguien indica aquí, pero ingeniero aquí tiene U sub D de diseño y anteriormente nos mostró teórico. Sí, este es teórico, U sub 0 es teórico. Bien, este es de diseño, ¿cierto? El coeficiente de diseño incluye las incrustaciones, ¿ya? Incrustaciones que se forman. Entonces esto es igual 1 sobre el coeficiente teórico, resistencia por incrustación sobre la superficie lateral interna del tubo central, más la resistencia por incrustación sobre la superficie lateral externa del tubo central. De estas resistencias también vamos a hablar la siguiente clase, ¿ya? Las resistencias por incrustación. Esto se determina experimentalmente y tienen que ver con la temperatura de ambos fluidos y sus características. Eso se halla experimentalmente. Nosotros vamos a determinar mediante tabla. Lo cierto es que para hallar el coeficiente de diseño, inicialmente debo hallar el coeficiente teórico. Y el coeficiente teórico está dada por esta relación, ¿no es cierto? Por esta relación, ¿ya? Por esta relación. Entonces, hoy determinamos el coeficiente de transferencia de calor por convección en el tubo central referida a la superficie lateral externa del tubo central. HIO. Reemplazamos en esta ecuación. HIO dijimos que es esto, ¿cierto? La siguiente clase vamos a ver el coeficiente en el anillo, aquí del fluido celeste, pero eso lo vamos a ver en el anillo. El coeficiente global teórico también tiene las mismas unidades que el coeficiente de diseño. Kilowatt, metro cuadrado, grado centígrado, o watt, también, watts, metro cuadrado, grado centígrado. ¿Está bien? Perfecto, entonces ya tengo. Todavía me falta hallar el coeficiente en el anillo, que lo vamos a ver la siguiente clase. Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Estamos nuevamente en línea el próximo día sábado. Vayan repasando, por favor, recomendación, porque cualquier día se me va a ocurrir tomarles un examen sorpresa. ¿Ya? Entonces, cualquier día, puede ser el sábado o cualquier día.
Pero este examen sorpresa es para ganar puntos, no es para penalizar nada. Solamente planteo un problema sencillo y el estudiante tiene un tiempo para resolver ese problema y gana puntos. ¿Está bien? Entonces, ya tienen el libro. En la plataforma virtual está el libro Transferencia de Calor de Yunus Senki, ¿no? Ya está. Y también las diapositivas de todas las clases también están en la plataforma. Los videos las administra la secretaria del curso. La secretaria del curso administra los videos del curso. ¿Está bien? Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Tengan muy buenos días y hasta pronto.